Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 13 de octubre, bienvenidos. Un placer enorme saludarles a ustedes. Para Grupo Megavisión es un placer estar con ustedes desde muy temprano, llevándoles, por supuesto, la información pertinente ocurrida en nuestro país y el mundo entero. Quiero darle la más cordial bienvenida para hacer este análisis y ver también el análisis que hay otras variables alrededor de este, al doctor Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central de Reserva y una persona que siempre ha estado también muy dispuesta a conversar con nosotros cuando lo hemos convocado. Carlitos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto, es un verdadero placer estar aquí para saludarte, aunque sea un martes 13, ¿verdad? Que sí. Quizás no es, y en año 2020 quizás no es muy conveniente andar en la calle, pero un gran gusto. A pocos meses de cerrar este ciclo económico del año, que sabemos que no ha sido tan bonancible, ¿verdad? Ni tan bondadoso, creo que con el mundo, Carlitos. ¿Cuál es tu lectura y cuál es tu expectativa de cierre con respecto al año 2020? Bueno, definitivamente hemos tenido un año muy difícil. A nivel mundial es el peor año desde la gran depresión del siglo pasado. La pandemia, la peor pandemia global también en 100 años. En el caso específico de El Salvador tenemos el peor desempeño económico desde el 81, cuando se inició el conflicto bélico, o sea, el peor año en 30 años de historia económica, y esto nos ha pegado en todos los aspectos económicos y obviamente esto repercute también en lo social. Así que un año muy, muy complicado. Y si bien creo yo, tal vez podemos ahondar luego, las últimas cifras económicas indican que tal vez no va a ser tan duro como se pensaba hace unos meses, definitivamente es el peor año desde el 81. Claro, en una economía dolarizada como El Salvador, el único brazo de política económica fuerte que queda es la política fiscal, o que puede quedar. Entonces, por eso para El Salvador, por estar dolarizado, es tan crucial el manejo de lo fiscal. Y lamentablemente se nos amputó el brazo monetario y tenemos amarrado el brazo fiscal. Entonces, bueno, tú ya has escuchado, la deuda pública este año va a terminar cercana al 90% del PIB, que es en este momento que recuerde yo el endeudamiento más alto en América Latina, o sea, un endeudamiento muy fuerte, con un déficit fiscal de 11% este año, y para el otro año, a partir del presupuesto que se está presentando a la Asamblea, la deuda pública va a subir otro poco hasta un 95% del PIB. Esta discusión sobre el FODES y la falta de recursos en el Estado, ¿es entendible desde qué punto de vista? ¿Político, electoral, o es que verdaderamente se puede pensar de que teniendo una partida de presupuesto ya plenamente aprobada el año pasado, son recursos que ya están plenamente apartados para por ley ser entregados a las alcaldías? Porque esa es la esencia de todo el tema. Yo te soy sincero, yo siempre he sido un poco escéptico del FODES. Desde que el FODES, me parece que cuando se inició el FODES, la asignación era del 6% de los ingresos corrientes para las alcaldías. Claro. Y entonces eso se ha ido subiendo hasta el porcentaje actual. Se le da más. Se llegó al 8% y después llegamos al 10%. Al 10%. Entonces, yo creo que, bueno, el principio de darle dinero a las alcaldías está bien, pero además de darles dinero, hay que darles la capacidad administrativa de usar bien ese dinero. En el pasado se ha sabido de alcaldías que reciben el dinero del FODES y algunas lo tienen en cuentas bancarias en el sistema financiero ganando 0 interés. Entonces, imagínate el absurdo de que el gobierno, para darles el dinero, se endeuda afuera, emitiendo eurobonos, o se endeuda con letes, en este momento a tasas de 9,5, en el pasado a tasas de 7, para darle a las alcaldías, para que la alcaldía, en lugar de hacer una inversión productiva o social en su municipio, lo colocan en una cuenta bancaria porque no saben cómo manejarlo. Entonces yo creo que la
la transferencia de recursos a las alcaldías tiene que estar aparejada con un fortalecimiento de las capacidades de las alcaldías de manejar ese dinero. Sacan mucho alrededor de todo esto el tema de la transparencia, cómo se está manejando digamos, la emergencia, o cómo se ha manejado la emergencia y cómo se está manejando también el manejo de las solicitudes de más dinero en este medio. ¿Cómo lo ves tú desde digamos, desde ese ángulo? Bueno, yo veo dos cosas. Una, en una situación de emergencia es natural que toda la tramitología y la burocracia de la LACAP se quiebre en su momento. Sí, porque realmente eso le mete una burocracia y una tardanza a los procesos que en emergencia no puedes. Ahora, por otro lado, sí veo poca transparencia del gobierno. Yo creo que precisamente porque no aplica la LACAP, el gobierno debería ser el primer interesado en dar cuentas claras. Entonces, si yo no estoy haciendo nada malo y me preguntan, aquí está, aquí está. Por eso yo me sentí bastante defraudado cuando esa comisión que se había formado, en la cual estaba la UCA, la ESEN, etcétera, se desintegró. Me sentí defraudado porque ahí había un instrumento interesante de Contraloría Social. Bueno, ¿en qué se está gastando? Cuentas claras. Y eso le da mayor credibilidad al gobierno. Claro, porque no lo dices tú, lo dicen otros. Claro, entonces que eso se desintegre, que cada vez que la sociedad le pide cuentas al gobierno, el gobierno sale enojado, burlándose, etcétera, atacando, no es una buena señal, no es una buena señal. Y la transparencia es clave en circunstancias normales y en una emergencia todavía más. Entonces yo sí veo un gobierno bastante opaco, que es, bueno, otra vez característica institucional del país, pero se esperaría que este gobierno nuevo, etcétera, debería de tener una actitud diferente. ¿Tú has visto algún plan anticrisis económico en esta situación? No, yo no lo he visto. Eso no quiere decir que no. ¿O nos sorprendió la pandemia? Obviamente nos sorprendió, a todo el mundo sorprendió, pero rápidamente viste en otros países que se armaron. Activaron inmediatamente, sí. ¿no? Entonces aquí hemos visto medidas buenas desde el comienzo, pero un plan como tal yo no lo he visto. Ahora, eso no quiere decir que no exista, pero yo no lo he visto. ¿Ves a mediano o corto plazo la necesidad de establecer un patrón de presión fiscal que pueda cambiarnos un poco, llamémosle, apretarnos más el cincho, como dicen ustedes los economistas? Sí. Ya se habla de un cambio, bueno, por la culminación mismo de los 5 años del CES, que fue el impuesto económico para ayudar a resolver el problema de la seguridad, sí, que concluyó ya creo que este año, y que se espera que pues desde luego se suba a un 8% para aquellas empresas que anden arriba de los $500,000 en ingresos anuales. Ese es solo un eslabón, digamos, de otros aspectos que se podrían visualizar a partir de la situación como le hemos descrito, Carlos. Sí. La realidad siempre se impone. O sea, uno como gobierno puede decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a aprobar endeudamiento, lo que sea. Supongamos que en las elecciones del próximo año el gobierno logra control de la asamblea con mayoría calificada. O sea, entre nuevas ideas y ganas logran los 2/3. Pueden aprobar el endeudamiento que quieran. Pueden decir, vamos a aprobar $10,000 millones. Pueden aprobar lo que sea. Esa es una cosa. La otra cosa es que los mercados les digan, quieren vender $10,000 millones, se los vamos a comprar. Eso es otra cosa. Entonces, en una situación fiscal como la que El Salvador tiene, yo veo cada vez más difícil que los mercados estén dispuestos a comprarnos deuda, por lo menos a tasas que podamos pagar. Entonces, ahí se va a imponer la realidad. Entonces, ahí es o te ajustas o esto colapsa. Ahora, mi gran interrogante es cuál es la opción de ajuste que va a seguir este gobierno. Ahí no me atrevería a decir. Bueno, ellos ahorita han dicho que no va a haber ajuste de impuestos y por lo visto que tampoco ha habido ajuste de gastos, pero a la hora en que se impone la realidad, contra el muro de la realidad, uno ya no puede hacer nada. Yo solo te puse un ejemplo del caso del CES, pero no porque realmente hay que imponerlo, sino porque concluyó a sus 5 años como era la vigencia que se hizo cuando se aprobó, ¿no? Sí. Yo esa medida en concreto de subirlo al 8%, yo sí la apoyaría, pero eso no va a bastar
para el ajuste fiscal que el país necesita. Entonces va a haber que buscar otras medidas, todas costosas políticamente y todas dolorosas, y eso le va a repercutir en la popularidad del presidente. Entonces, a ver, pero elevar una carga tributaria en el país no sería como el último golpe de lo que de pasa es suerte que para los empresarios que están. Sí, ahora o la elevas o la elevas en el sentido de que logras un ajuste o el país quiebra y el costo sería mayor. Entonces es como cuando te muerde una culebra el brazo y tienes que amputarte. No me quiero amputar. Sí. Bueno, si no te lo amputaste, morís. Morís, ¿Qué querés? ¿Morir con el brazo, o sea, con el brazo completo, o vivir sin un brazo? Esa es la situación. Entonces decir, no, yo quiero morir con el brazo completo. Ah, bueno, está bien. El tiempo se nos está yendo. ¿Qué conclusiones tendrías tú de lo que hemos conversado? ¿Y qué lección podemos aprender de lo que hemos conversado esta mañana contigo en tu calidad de economista, Carlos? Bueno, una conclusión es que obviamente tenemos la realidad económico-fiscal más crítica que el país ha enfrentado, yo diría, desde el conflicto. Claro, en el conflicto estaba la ayuda norteamericana. Entonces, la situación. Ahora, para enfrentar eso necesitamos consensos nacionales como nunca los ha tenido el país, ni siquiera con los acuerdos de paz. Entonces, si no logramos esos consensos, yo veo difícil que vayamos a salir de esta coyuntura. Y es lo que menos creo que encontramos hoy en día. Hay una polarización tremenda, ¿verdad? Pero tal vez ya cuando estamos al borde del precipicio se logren los consensos, ¿verdad? Esperaría. Sí, alguien me decía el día de ayer, ¿sabes lo que me preocupa? Que no veo un interventor, es decir, como un intermediario, alguien que diga, vengan, ¿verdad? Sentémonos y platiquemos. Sí. Parece ser que no lo hay. Porque en los acuerdos de paz está toda la intermediación internacional, ¿verdad? Y al final de cuentas todo eso, en primer lugar, el gobierno actual no cree en eso. Y no me lo estoy inventando yo. Sí. No me lo estoy inventando yo creo que cuando la embajada le habla al oído del presidente, ahí sí escucha. Bueno, continuamos como siempre ofertándoles a ustedes temas muy importantes del país para que usted pueda, a través de la sintonía con nosotros, tener la oportunidad de conocer el estado de los temas que desde luego abordamos. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta oportunidad al ministro de Gobernación, Mario Durán, y también candidato a alcalde de San Salvador por el partido Nuevas Ideas y también el partido en coalición con el partido Gana. Gracias por acompañarnos, ministro, bienvenido. Gracias a ti, Ernesto, y al Canal 21 por también invitarnos. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, que se están arreglando ahorita para ir a trabajar, o los que nos están viendo a través de las redes sociales. También un saludo fraterno a todos los amigos, hermanos y hermanas que se encuentran en el exterior. A ellos, pues, todas las bendiciones de este mundo. Mario, entonces sí, habría que dejar bien en claro la separación, que no hay chaleco político electoral, sino más bien nosotros no nos encontramos todavía en tiempos electorales. De hecho, nosotros no hemos hablado sobre el tema. Eres tú la que lo traes a cuenta, pero sí, claro. muy específicamente nosotros seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo desde el principio. Y lo traigo a cuenta porque es lo que por lo menos se percibe, pero lo que sucede es que ahora se lo quieren ver con otros ojos, pero nosotros el trabajo territorial es precisamente en específico el trabajo de mi ministerio, que es el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Cuándo piensas nosotros estamos precisamente a en todas partes? Y entrar a... ¿Cómo lo establece la ley? Ernesto, nosotros tenemos determinado a finales de noviembre que nos vamos a despojar de nuestro cargo. El presidente de la República, cuando nos inscribimos para alcalde, tuvimos conversaciones y él me dijo, mira, quisiera que continuáramos trabajando porque el ministro de Gobernación es fundamental en el trabajo que se está realizando a nivel territorial y con la coordinación con los demás ministerios. Entonces vamos a ver que se pueda extender este periodo hasta donde determina la ley. Y en esa ocasión, pues ya pues, y yo con gusto, pues, porque un llamado del presidente de la República también se acata, ¿verdad? Y el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo de manera muy coordinada. Ya hay un trabajo fuerte, fundamentado, ¿verdad? Con todas las instituciones que representan también la Comisión Nacional de Protección Civil, que es otro de mis cargos. Entonces, había que continuar y vamos a hacerlo de la mejor manera hasta el último momento, ¿verdad? Por eso es que trabajamos mañana, tarde y noche, y las personas nos pueden ver 24/7 en función de la ciudadanía. Ok, interesante. ¿Cómo caló este señalamiento y esta denuncia que tu adversario político, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en su momento hiciera
acerca del conflicto detrás del bloqueo del relleno sanitario, ¿no? En la que te mencionó directamente. Bueno, la verdad es que el candidato Mason está lleno de contradicciones realmente. Él es una persona que un día dice un tema, otro día dice otro. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Los que estaban ahí eran sus empleados municipales. Él tendría que haber tenido la suficiente capacidad para dialogar. Tuvo que ser el director Arriaza de la Policía Nacional Civil al que al final resolviera sus problemas. Para nosotros es importante que todo esté funcionando bien a nivel nacional. Incluso tendimos la mano como Comisión Nacional de Protección Civil y le dijimos que si no podía pues resolver ese problema, nosotros con gusto intermediábamos. Sí, recuerdo que tú le ofreciste la ayuda. Y al final fue otra institución de gobierno, que es la Policía Nacional Civil, en manos del director Arriaza, que resolvió el asunto. Ahora bien, los empleados municipales son absolutamente responsabilidad del alcalde capitalino y también obviamente la recolección de la basura. Lamentablemente pues ni eso, ¿verdad? Ya lo ha dicho el presidente, lo ha expresado en las redes sociales y en sus tweets, que ni eso pueden hacer bien ahora los alcaldes, ¿verdad? Es lamentable porque es lo básico que se le pide pues a los ediles, sino que también vimos proyectos como una obra por día que llevaron beneficio a todas las comunidades. Hoy esas canchas que ahora andan pintando en la actual administración son canchas que se realizaron en la época del presidente Nayib Bukele. Después nosotros vimos cómo cambiamos las luminarias en San Salvador. San Salvador 100% iluminado. Pasamos de tener una planta de 27,000 luminarias a 35,000 luminarias. Y todas LED. Ojo con eso, que es la diferencia. Antes eran de mercurio y son de LED y ahora nosotros las damos por sentadas, las vemos ahí, pero antes San Salvador no era así como ahora lo vemos, ¿no? Había una oscuridad tremenda, sobre todo en las comunidades, y ahora nosotros vemos todo eso 100% iluminado. Vimos, por ejemplo, el proyecto del centro histórico, que todos, absolutamente todo el mundo decía, no te metas en eso, Nayib, porque eso es un problema. Todo el mundo le decía al presidente de la República, eso no tiene forma de solventarse, eso no se puede arreglar. Él tomó el liderazgo del centro histórico y generó todas esas condiciones y hoy tenemos una postal para presentar a todo el mundo. Todo eso contra sindicatos, contra el Consejo en contra el trabajo día con día, con el déficit financiero que tenía desde la época de Norman Quijano. Todo eso se resolvía. Nunca puso excusas. Se pudo haber llegado a una crisis de esa naturaleza. Nunca el presidente señalizó a terceros de sus responsabilidades. Eso habla de un líder en comparación de una persona mediocre que no puede hacer su trabajo. Pero justamente a él le gusta señalar a terceros de sus problemas, le gusta tercerizar sus responsabilidades, no puede reconocer su incapacidad e ineptitud para estar al frente de la alcaldía. Y como yo te repito, el presidente de la República, cuando estuvo en la alcaldía de San Salvador, tuvo al frente en contra. Todo el mundo conoce la historia de cómo el FMLN boicoteaba al presidente de la República. Todo el mundo conoce que Arena estaba ahí. Habían cuadros como Zamora, como Sol, que Gerardo Calderón, el hijo del expresidente, o sea, cuadros pesados de Arena, y ellos estaban obviamente en contra de todos los proyectos que el presidente presentaba, y aún así él fue sobrellevando cada uno de esos obstáculos y generó condiciones en San Salvador. ¿Tú crees que la falta de liderazgo lo que ha llevado a esta situación acá? La falta de liderazgo. No solo la falta de liderazgo, la ineptitud, la incapacidad, la falta de capacidad también de afrontar los problemas directamente, de estar tercerizando. Él está pensando en quién echarle la culpa en vez de asumir la responsabilidad. Esas cosas no son propias de un líder y tampoco son propias de alguien que quiera administrar la capital del país. Y eso es lo que nosotros hemos visto en este tiempo, y nosotros podemos observar la contraparte también con el presidente de la República, que ante todas las adversidades él salió adelante, y no solo eso, generó cosas mayores a las necesarias, a las que se creen necesarias de un edil capitalino. El alcalde Mason ha pedido al presidente de la República pedir de sus ministros no intervenir en las situaciones de la alcaldía. Bueno, pero es que no se está interviniendo. Lo que se está haciendo de parte de nosotros es tenderle la mano ante sus problemas, y nosotros en función como ministro de Gobernación y también como presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, ante una situación, ante una situación de insalubridad como la que se estaba presentando, lo que nosotros nos queda es, bueno, resolvamos eso. Si no puedes hablar con tus empleados, vamos nosotros a hablar. De parte del gobierno, no, nosotros no estamos en función de ello, nosotros estamos en función de trabajar para los ciudadanos. No nos podemos estar, eso es demasiado, no sé,
No sé qué piensa el actual edil, o sea, ¿cree que el gobierno está en función de él o algo por el estilo? Nosotros tenemos demasiadas responsabilidades y demasiado trabajo a nivel nacional como estar preocupándonos por sus temas, ¿verdad? Y aún así cuando lo hacemos, pues él sale con esos señalamientos que no vienen ni al caso. Siempre bajo la línea de acatar las recomendaciones. Pero antes de irnos al corte hablábamos de que Protección Civil siempre ha estado también a la par y concatenando esfuerzos de advertencia de cómo controlar una situación que Dios no quiera se nos pueda disparar a raíz de los descuidos que pueden haber al no tomar las medidas pertinentes. Ahí tenemos, por ejemplo, la actualización última de esta situación nacional del COVID-19, ministro. Sí, nosotros desde Protección Civil pues somos un ente coordinador, ¿verdad? Somos parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, a la cual yo presido, y también como Ministerio de Gobernación nosotros somos coordinadores de las diferentes instituciones de gobierno, entiéndase los diferentes ministerios también, y entonces nosotros tenemos pues, obviamente un papel preponderante en la administración de cada una de estas emergencias. Hemos visto con preocupación cómo ha subido el número de casos, es una realidad, nosotros podemos verlo, ahí están los datos, nunca se les hemos ocultado a la población salvadoreña, por eso hay que hacer un llamado importante a que nosotros sigamos acatando las medidas de prevención, ¿verdad? Obviamente, bueno, aquí habíamos 2 personas que vivimos el COVID de primera mano y no es una situación que sea agradable, ni mucho menos. Nosotros tenemos que saber que esta enfermedad mata, ¿verdad? Y sobre todo hay personas, un sector bastante vulnerable al que hay que proteger. Nuestros adultos mayores también tienen que tomar en cuenta cada una de estas medidas, y nosotros como hijos tenemos que estar muy pendientes de eso, y obviamente tampoco podemos descuidarnos, ¿verdad? Claro, porque solo un promedio, dice acá, Salud alerta que alza de casos puede indicar un repunte de COVID. Por suerte. Un promedio de 100 casos nuevos ha puesto en alerta al gobierno e investigadores sobre un posible rebrote de y por suerte, si dentro de esto cabe la palabra, es que nosotros ahora, a diferencia de gobiernos anteriores, tenemos un sistema de salud mejorado. Nosotros no solo hemos invertido en infraestructura en estos últimos meses, sino que también en capacitaciones, en más médicos, en más medicamentos, en abastecernos lo suficientemente bien para enfrentar también esta pandemia. Hemos visto también cómo ahora nosotros pasamos de tener 35 UCI, por ejemplo, y el presidente ya lo ha hecho ver, que eran 35 UCI para todo el país, y ahora tenemos 2.000, ¿verdad? Una cosa que para nosotros es sumamente valioso, porque tenemos una capacidad mayor de afrontar esta enfermedad. Por eso también el presidente en las redes sociales, en Twitter, estaba él comentando de que ahorita, si bien es cierto, hay un rebrote, también nosotros podemos decirle al pueblo salvadoreño, tenemos suficiente capacidad en el sistema de salud para responder a este rebrote. Ahora bien, hay que hacer que eso se aplane, ¿verdad? Hay que hacer eso de manera inmediata. Nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil ya estamos trabajando en ello, y también el llamado a la población que nos acompañe, porque de esto tenemos que salir todos unidos y fortalecidos, ¿verdad? Yo sé que una pandemia como la que hemos vivido en El Salvador, pues no tiene una referencia histórica inmediata. Hemos vivido tal vez la emergencia más grande de todos los tiempos, o por lo menos tiempos modernos, y a eso le sumamos también todo lo que vimos con Amán de Cristóbal. El Salvador ha vivido fuertes problemas en este último año, pero es este gobierno el que junto con la población salvadoreña ha hecho frente a esto, y de esa manera nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Ok, vamos a recalcar esa parte que creo que es importante, manifestar de acatar las recomendaciones. Sí, así es. Porque sí hay, de acuerdo a los, digamos, datos estadísticos, la semana epidemiológica con más casos fue del 2 al 8 de agosto, que fue de 32. Sí. Estamos hablando de 2, 3 meses atrás, pero hemos venido en ese nivel de ascendencia. Sí, y veníamos hacia abajo, ¿verdad? Pero de repente creo que a veces uno se puede generar una falsa sensación de seguridad y bajar la guardia. Ahí nosotros está. tenemos y tú mira cómo veníamos en descendencia, mira. Era bastante pronunciado, una desaceleración bastante importante. Claro. Ahora bien, ahí hay unos repuntes
que indican que también nosotros nos hemos descuidado, tal vez nos acomodamos un poquito. Hay que retomar las medidas, las básicas, ¿verdad? Nosotros tenemos que limpiar siempre nuestras manos con alcohol, usar mascarilla, tratar de mantener el distanciamiento social, y con estos temas pues nosotros estamos solventando buena parte. También ya lo decía el presidente, los clústeres son bastante fundamentales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, a tu persona y a mí ya nos dio COVID-19, digamos que podemos hacer un clúster. Podemos hacer un clúster y aquí podemos estar un poco más seguros, sí. Pero cada quien tiene que ir viendo en la medida de las condiciones que le rodean, tiene que ir sentirse buscando, seguro. Sí. Así es. Tiene que ir buscando. A ver, a 50 días de inicio de diversas actividades, algunos investigadores dicen de que es importante ponerle atención a esa situación. Lo ha dicho el investigador Oscar Picardo de la Universidad Francisco Gavidia, lo ha dicho el infectólogo Iván Solano, de que sí es importante en algún momento ponerle atención a las aglomeraciones y andar siempre con su mascarilla. Yo creo que sí, las mascarillas son fundamentales. ¿verdad? Han habido estudios que nos han dicho la mascarilla es esencial. Recuerdo cuando en un principio de la pandemia al presidente le señalaban y le criticaban la oposición porque había solicitado que las personas usaran cualquier tipo de barrera, obviamente nariz y boca, ¿verdad? Y que si tenía sus posibilidades también las mascarillas, que hoy se han vuelto comunes, ¿verdad? De uso común, pero hablaban de que habían contras en el uso de la mascarilla, pero ya los estudios han demostrado que es la mejor barrera, ¿verdad? Si usted usa mascarilla, incluso si la otra persona no lo tiene, ya existe una barrera, y si los dos la tienen, todavía el nivel de esa barrera aumenta más. Así que nosotros vamos a seguir usando mascarilla, vamos a seguir limpiándonos las manos con alcohol, enjabonándonos bien, o sea, sigamos las recomendaciones, mantengamos la distancia social y sigamos estas recomendaciones que son básicas. Un corte de lo que venimos hablando acá entre nosotros. ¿Cuándo entra esa campaña electoral? Terminando el mes de noviembre, es lo que establece la ley. El presidente nos solicitó mantenernos hasta ese momento y bueno, aquí seguimos acompañando el gobierno. 27 de noviembre. El 27 de noviembre te pones ya los colores, bueno, ya el chaleco directo de Nuevas Ideas, en coalición. Nosotros no necesitamos el chaleco, lo llevamos por dentro. Es una forma de trabajar, una forma de actuar. Exacto, ya de campo. Lo estoy haciendo un poco peyorativo en esa parte. Y en coalición con Gana. Nosotros tenemos una coalición con Gana, efectivamente, y una amplia alianza también ciudadana y con otras instituciones también. Ok, interesante. Bueno, el tiempo se me fue. Vamos a estar muy, pero muy a la expectativa de todo el curso, como sigue la parte electoral. Recuerde que nosotros también estamos en esa línea de preparar siempre las plataformas importantes para que usted conozca los perfiles de los nuevos actores en política de cara a las elecciones de febrero próximo. Ministro, gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias a ti, Ernesto, y un fuerte abrazo también a todas las personas que nos están viendo a través de este programa, y un fuerte abrazo también a todos los hermanos, hermanas en el exterior. La diáspora para nosotros es fundamental, es importante siempre recordarlos y también trabajar por ellos. Un fuerte abrazo a ustedes y a todos sus familiares. Ok, les agradecemos a cada uno de ustedes el que hayan estado muy atentos con nuestros temas de hoy. Creo que es importante nuevamente remarcar la necesidad de no bajar la guardia. Hay que el COVID mantenerlo siempre controlado, y la mejor forma es usando alcohol y por supuesto su mascarilla, ¿verdad? Y evitando la aglomeración. Eso es todo. Así es, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.